Hola, buenas, soy Eneko Bengoechea y os voy a explicar un poquito la capital cultural europea, que se trata de una decisión N445 de la UE, del Parlamento Europeo y del Consejo. Entonces, bueno, la capital cultural europea se trata de un proyecto que está bajo el subprograma de cultura, donde cada año son designados 2 capitales culturales y estos durante todo el año hacen eventos culturales. Los objetivos de ello están diferenciados en 2, generales y específicos. Entonces, en el primer caso, el general, viendo esa diversidad cultural que hay en Europa, pues hay que dar un poco esa importancia a preservarlo y destacar esos rasgos comunes que hay entre ellos. Otro de los casos de objetivo general es el de fomentar ese desarrollo cultural que hay entre las ciudades, pero ¿qué pasa? A largo plazo. Es decir, no se quiere que un evento que se empiece en la capital cultural se quede ahí. Es decir, que haya un poquito más en ello. Entonces, ahora pasando al análisis de los artículos claves del proyecto, empiezo con el artículo 3, que nos explica un poquito pues, cómo conseguir ese título para poder participar pues, en el proceso de designación. Entonces, ahí deja muy claro que el máximo de participantes no pueden ser más de 3. Luego, ya en el artículo 5, pasan ya un poco sobre los criterios que hay que seguir a la hora de evaluar esas solicitudes. Entonces, digamos, toman en cuenta estrategias de largo plazo, luego dimensión europea, contenido cultural y artístico. Y bueno, yo realmente quiero recalcar el de la estrategia a largo plazo, porque para mí esto es clave, porque ahí se ve la capacidad que tienen los sectores culturales y creativos pues, a la hora de desarrollar diferentes eventos. Entonces, hay el hecho de que muchos proyectos culturales necesitan una forma de ser evaluados, porque bueno, ahí se va a ver realmente pues ese impacto que realmente pues, generan. Luego, en cuanto a la dimensión europea, me parece que es una parte muy enriquecedora en la parte del proyecto, porque ahí realmente se va a ver la costumbre que tiene cada cultura. ¿Y qué pasa? Que pues que ahí también pues, se va a ver un poquito, pues seguramente habrá proyectos pues, que se tengan que adaptar. Luego, en cuanto al tema de contenido cultural y artístico, yo veo una posibilidad para, digamos, abrir a esos artistas locales, a esos organizaciones culturales. Entonces ahí veo mucha importancia porque, evidentemente, por temas de financiamiento, por temas de problemas de medios, habrá artistas que no pueden hacerse cargo de poder ponerse para que el público lo pueda ver. Y de esta forma, un programa de tal calibre me parece perfecto. Luego también, bueno, evidentemente también pues eso, se va a valorar el que haya combinaciones entre patrimonio local y nuevas formas de expresiones culturales. Y bueno, al hablar de la capacidad para alcanzar esos objetivos, es importante que esa ciudad pues sea capaz de alcanzar esas metas. ¿Qué pasa? Pues bueno, que en el caso de Donostia San Sebastián 2016, que bueno, lo sé por experiencia un poco, claro, a la hora de realizar esa solicitud para ser candidata, tenía un respaldo, sí, pero yo pienso que en mi opinión tenía un respaldo únicamente político. Es decir, no tenía, digamos, otros más. Y yo me baso en decir esto porque he leído unos artículos sobre ello, porque hubo muchos problemas políticos, la verdad. Luego, hablando sobre el tema de las gestiones, me gustaría citar un poco la estrategia de publicidad y comunicación. ¿Por qué? Porque un proyecto de tal calibre, sin una estrategia de publicidad y comunicación, pienso que tiene muchas probabilidades para fracasar. ¿Vale? Entonces, yo realmente este punto de gestión y sobre esta estrategia lo dividiría en 2. Uno sería general y el otro sería ciudadanía. ¿Y por qué? Porque yo pienso que el corazón de este proyecto es la propia capital y su ciudadanía. Y entonces, por esa razón, todo proyecto debería empezar por ahí. ¿Por qué? Porque, bueno, la ciudadanía debería, digamos, la ciudadanía debería de formar parte de este proyecto, y para eso primero tiene que saber un poco de qué se trata este proyecto, tiene que saber qué es la capital cultural europea, qué va a pasar en esta ciudad durante este año y qué se quiere conseguir con eso. Entonces, para eso, digamos, se tiene que conseguir estrategias más motivadoras, donde, bueno, esta ciudadanía pues se sienta más parte de este proyecto, y pues mientras se va desarrollando ese objetivo, ahí ya, una vez que ya se vaya desarrollando ese objetivo, pues poco a poco lograr que también ese mensaje pues vaya afuera, ya internacionalmente.
Entonces, bueno, yo tuve la suerte de poder participar en un taller de unas estrategias de comunicación de San Sebastián 2016, y sí, es verdad que tenían una idea buena, pero sin embargo no lo veía una herramienta efectiva de forma para comunicar a la ciudadanía. Entonces, bueno, claro, desde mi punto de vista, yo vi más que se enfocaba más en explicar acciones que se iban a realizar, pero realmente no veía esos medios que se iban a utilizar para lograr eso. Y luego, a ver, también tuve una opción de acudir a 2 charlas de directores de comunicación, y la sensación era la misma, era un proyecto sin base aún. Y bueno, hablando del artículo 9, me gustaría destacar el punto 5, porque bueno, a la hora de seleccionar esas ciudades candidatas, estas tienen que cumplir unos criterios. ¿Y qué pasa? Que en el caso de no cumplirlos, el artículo dice claramente: el comité podrá recomendar pues que no se conceda el título de capital europea ese año. ¿Qué pasa? Que bueno, ese comité, para ello, que va a emitir pues un informe sobre la selección de las diferentes ciudades que optan a ser pues capital cultural europea. ¿Qué pasa? Que en el caso de Donostia San Sebastián tuvo muchísima repercusión, porque este comité emitió pues un informe sobre la ciudad donde se pedía concreción en las actividades. De hecho, bueno, hay un texto donde señala realmente por parte del comité que hay un preocupante elevado número de proyectos que aún están en fase de definición. Exactamente un 75% de eventos todavía estaban definiéndose, no estaban ni en producción. O sea, estamos hablando de que 6 meses antes de que comenzara la capital cultural, la mayoría de los proyectos no estaban definidos y por tanto tampoco podían pasar a la fase de producción. No obstante, uno de los factores yo pienso que hizo llegar a esta situación fue evidentemente ese cambio de legislatura que hubo. ¿Por qué? Porque primeramente empezó un partido político y después, a los 2 años, empezó otro partido, y que hizo que en vez de realizar algunas modificaciones, pues por tema de ideología, etcétera, en vez de realizar eso, optaron a realizar un nuevo proyecto. De arriba abajo cambiaron todo. Por esta razón, yo realmente quería recalcar en este apartado, porque, bueno, exactamente a la hora de realizar ese informe, yo personalmente añadiría la importancia de no poder tocar esas bases del proyecto ni esas actividades que hasta ahora hayan sido realizados. Porque claro, en caso de que haya un cambio de poder, ¿por qué pasa? Pues como ahora, saldría perdiendo pues no solo la ciudadanía, sino también la propia cultura. Y es más, yo pienso que sí, la política y cultura muchas veces van de la mano, pero no deben ir siempre. Porque al final no es lo mismo realizar un proyecto basándonos en la ideología de un grupo o un proyecto cultural donde supuestamente se debe respetar esa diversidad cultural. Ya que, bueno, en el segundo, claro, ese segundo significa pues el poder conseguir un proyecto creado por personas con las mismas o diferentes ideologías. Al final, un proyecto que se realiza creando por personas que tienen diferente ideología, bajo mi punto de vista, es de una riqueza más cultural todavía. Luego también, el artículo 12 habla sobre un poco la cooperación entre las ciudades designadas, y ahí sí que me gustaría añadir que debería tener más facilidades, pues, por ejemplo, para iniciar un poco la conversación entre esas 2 ciudades y un plan mucho más elaborado, pues, para que ambas partes aprendan un poco pues la cultura de la ciudad anfitriona, para después, a la hora de que hagan un proyecto, pues puedan implementar pues esto mismo en la propia ciudad. Y bueno, sobre el artículo 13, que se trata del seguimiento, ¿vale? Antes ya he explicado un poquito acerca del seguimiento que se hace a la hora de la selección, a la hora de las solicitudes para designar esto, y ahora, basándonos ya en el seguimiento, en este artículo 13, pues al igual que he comentado en ese artículo 9, en el informe realizado, claro, los diferentes puntos dicen sobre el seguimiento. Hay los puntos que tienen son, 1, que el comité de expertos lo va a valorar en 1, 3 años antes, 18 meses antes del año y 2 meses antes del año. Bajo mi punto de vista, realmente no lo veo muy factible que sea así, porque pienso que es poco.
porque pienso que un proyecto de tal magnitud como la capital cultural, o otro proyecto, pero de ese calibre, debería tener un seguimiento más asiduo. O sea, al final, porque al hacer una reunión 3 años antes del título, claro, ahí realmente entran muchos factores en juego, pues como puede ser el económico y social. Es decir, eso mismo, un problema económico, un problema social de otro contexto, esto mismo puede realmente modificar acciones realizadas hasta ese momento y no tener luego ese tiempo necesario para poder encaminarlo de forma efectiva. Y esto quiero decir realmente por lo que pasó con la capital cultural de Donosti, que realmente, ¿qué pasó? Aquí hubo unos factores, digamos que tuvo esa modificación y al final lo pudieron encaminar, pero de una forma que realmente no fue nada efectiva, y a las pruebas me remito, porque después de haber realizado las evaluaciones que se realizaron, la repercusión no fue realmente positiva del todo. Finalmente, el artículo 16, que es la evaluación a esa capital cultural europea, las ciudades tienen que presentar ese informe de evaluación en el sitio web. Y, digamos, esa evaluación está diferenciado en antecedentes, un poco el desarrollo del programa cultural, financiamiento y gobernanza, resultados, legados y conclusiones. Entonces, un poquito, en resumen de todo ello, pienso, bajo mi punto de vista, que se trata de un proyecto muy enriquecedor, pero por otro lado pienso que aquellos artículos, algunos que he destacado, pienso que se deberían de matizar más y realmente, no solamente más, sino pienso que también debería de haber más indicadores y sobre todo dejar claro el tema de la estrategia que se va a llevar para designar ese proyecto. Y no solamente ese proyecto, sino la propia ciudad, para poder llevar ese proyecto, qué estrategias va a tener hacia la ciudadanía. Porque al final, cada proyecto cultural, uno de los objetivos es el lograr ese bienestar social. Entonces, pienso que es muy importante esto. Muchas gracias.